Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Eventos sucedidos en la muerte de Jesús. Es admirable la obra redentora hecha en una sola vez en la cruz del Calvario para darnos nuestra salvación. Dios se creó un cuerpo precisamente para darlo en sacrificio por la humanidad. Según la historia bíblica, este fue el día más difícil de la humanidad. Curioso realmente. Encontramos que de las 12 del mediodía se cubrió de tinieblas la tierra, en lo cual fue el momento más triste para la humanidad. Dios estaba cubriendo aquella escena donde Jesús estaba en la cruz del Calvario en sus últimas horas para entregar su espíritu. Y es entonces cuando todo mundo se siente tan nervioso porque lo que pasó. Si usted nota, por ejemplo, en el caso de Jesús, desde el momento que lo apresaron, hubo un juicio en toda la nación que nadie estaba tranquilo. Pilato recibe a Jesús y pareciera realmente que él se lo están llevando los demonios, no haya qué hacer. Y lo que hace es que unas medias preguntas y se lo manda a Herodes. Herodes, siendo el rey, también le hizo algunas preguntas. Jesús ni le respondió siquiera a Herodes. Y él también se sintió muy mal, no hallaba ni qué decirle. Y por fin mejor lo manda de regreso para donde Pilato otra vez. Pilato lo vuelve a recibir y se pone mucho más mal. Él sabe perfectamente bien que ese hombre es inocente, pero le tiene miedo al pueblo de que lo puedan a él ajusticiar. La señora de Pilato se fue a dormir porque ya era casi de madrugada y no pudo dormir, dice la Biblia, sino que estaba siempre allí pensando. Y luego oyó una voz que le dice: han entregado sangre inocente. La mujer regresa donde Pilato y se lo dice, y empieza aquella inquietud, nerviosismo en todas las autoridades, y todas las autoridades andan para acá, para allá, no hayan qué hacer. El único tranquilo era Jesús, y era él que estaba preso, era él que iban a matar, pero el único tranquilo es él. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que para eso nació, y ese era el propósito de Dios. Porque Dios no tenía un cuerpo humano. Si Dios hubiera tenido un cuerpo humano, no había necesidad de que se humanara o creara este cuerpo en el vientre de María. Aquí es donde entran las doctrinas erróneas que dicen que Jesús vino del cielo, que el Padre lo mandó del cielo. En el cielo no hay cuerpos humanos. Jesús tenía un cuerpo humano creado en el vientre de María, y Dios lo había creado ya con ese propósito de darlo para la redención de la humanidad. Si Dios hubiera tenido sangre, no hubiera habido necesidad de un engendro de un niño. Él hubiera derramado su sangre, pero Dios es espíritu, por ende no tiene partes corporales, ni mucho menos sangre. Entonces Dios se cubrió con este cuerpo humano que Él se creó, cosa que para Dios no es nada imposible. Y entonces lo dio para el sacrificio de la humanidad, de tal modo que Jesús no nació para vivir, sino para morir. Era el cordero del sacrificio por el pecado. Después de un largo juicio, Jesús fue condenado a muerte, no por sus pecados, sino por los tuyos, amigo. Por tu pecado, por tu maldad, Él fue entregado para dejarte libre de esa culpa y de esa condena, si solamente le reconoces como su Salvador. Y no es solamente levantando una mano, no es solamente porque ya te aprendes unos versículos bíblicos, sino que tienes que arrepentirte de tus pecados, ser bautizado en el nombre de Jesús para lavamiento de pecados, y entonces entra en comunión con el Señor. Jesús fue azotado
interrogado, crucificado. Después de 6 horas de estar en la cruz, entregó su espíritu. Fue 3 horas de agonía. La muerte no fue quien mató a Jesús, sino Jesús murió cuando él quiso morir. Y él llamó a la muerte, y la muerte vino para servirle, porque la muerte no fue quien arrebató a Jesús, sino claramente dice la Biblia que Jesús, habiendo exhalado, entonces dobló la cabeza y expiró. Es el momento cuando la muerte vino para servirle. El velo del templo se rasgó en 2. Ese velo separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Allí nadie, ninguna persona podía entrar. Solamente lo que era el sumo sacerdote entraba una vez al año, llevando el pecado de él y de la nación, y luego para orar por la nación y recibir el mensaje de Dios para la nación durante ese año. Por eso es que cuando el sacerdote salía del lugar santo y salía vivo, la congregación estaba en victoria, alabando a Dios, porque Dios les había perdonado sus pecados de este año y les daba otro año más de victoria. Y la salida de ese sacerdote del lugar santísimo había estado en la sombra de muerte, porque si él no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, no salía vivo de ese lugar. Pero si él estuvo allá con Dios y luego sale vivo, significaba realmente que había hecho lo agradable a Dios. Eso mismo tipificaba Jesús en la tumba y luego salido de la tumba al tercer día victorioso, que había hecho lo que a Dios le parece. De tal manera que ese velo del templo se rasgó en 2. El velo del templo era el que separaba, decíamos, el lugar santo con el lugar santísimo. En el lugar santo estaban todos los que habían sido redimidos y vivían en plena armonía con Dios. Al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que ser un sacerdote especialmente escogido por Dios entre los levitas, no cualquiera, de cualquier país, de cualquier nación, sino especialmente de la tribu de Leví. Las rocas se partieron cuando Jesús estaba en la agonía. Encontramos desde las 12 del mediodía, hubo tinieblas. ¿Cuántos hombres de importancia para el mundo han muerto? Y morían en ese tiempo y jamás había observado algo parecido. Te recuerda a los reyes, los faraones, que eran los poderosos del mundo. Se murieron y nadie dijo nada, ni hubo ningún evento especial. Los Nabucodonosor, también poderosos del mundo, también murieron. Y siquiera ni sopilotes volaron, porque realmente no eran nadie. Y luego los Herodes también. Murieron todos los Herodes. ¿Cuándo hubo tinieblas? ¿Cuándo tembló la tierra? ¿Cuándo hubo algo? Los papas se mueren también y nada. No, ni los ángeles negros aparecen siquiera. Y también los curas se mueren también y nadie aparece. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Jesús muere sucede todo esto? Precisamente porque no era cualquiera. Jesús era Dios humanado y no murió en calidad de Dios, sino en calidad de hombre. Por eso Jesús tuvo un momento cuando fue usado por el Espíritu de Dios. Jesús nació y cuando Él nace realmente como cualquier niño, crece y se desarrolla y dice la Biblia en sabiduría para con Dios y los hombres. Y cuando llega a los 30 años, Él fue para ser bautizado. Y es allí cuando Él es ungido como el sumo sacerdote que Dios estaba escogiendo según el orden de Melquisedec. Aquí encontramos por qué Jesús tiene que esperar hasta 30 años, porque esa era la ley levítica. La ley levítica decía que todo sacerdote tenía que tener 30 años de edad para poder empezar a funcionar como sacerdote. Eso significa que Dios está buscando un hombre ya con todos sus sentidos desarrollados y con la capacidad y madurez que debe tener para poder hacer juicio. Y de esta manera entonces Jesús se sometió a esta ley levítica de sacerdote y a los 30 años justamente fue para ser bautizado. Y en ese momento que él fue bautizado, no lo hizo para remisión de pecados, sino como él le dijo a Juan, así es necesario que cumplamos toda justicia y toda la escritura. Entonces Jesús para eso fue bautizado. Y luego después que él sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él. Es decir, Dios
que ese espíritu vino para morar en el cuerpo de Jesús. Antes de esto, Jesús era divino desde el momento en que fue engendrado, porque no había sombra de pecados en su vida. Era divino, pero la deidad no estaba en él. Hasta este momento, cuando fue bautizado, la deidad se posesionó del cuerpo de Jesús, y Jesús no vuelve más al taller de carpintería en Nazaret, sino que desde ese momento fue para ayunar 40 días, 40 noches, y de esa manera derrotar al mismo diablo. Por eso tuvo 3 tentaciones y las venció, salió victorioso, ató al diablo y empezó a predicar en el mundo libremente, liberando a la gente de los demonios, de espíritus malignos, de espíritus satánicos, y también liberando a la gente de todas las dolencias y enfermedades, porque ha vencido ya al que tiene al mundo atado, y ahora él entra y empieza a predicar y a hacer señales y milagros. Pero la noche que él fue entregado, después que Judas lo vende, viene una gran patrulla, gran grupo de autoridades a apresarlo, y llegan allí a Getsemaní y lo encuentran en ese lugar. Y cuando llegan allí, traen algunos discípulos ya amarrados, y luego, porque no conocen quién es Jesús, y Jesús les habla y dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. Y cuando él dijo yo soy, lo dijo con aquella palabra autoritativa que unos dicen que cayeron a tierra, otros huyeron, porque ellos conocían al gran yo soy, el Dios todopoderoso. Él es el que estaba hablando en Jesús. Pero en ese momento él se vació de esa deidad, y el Espíritu Santo lo dejó. El cuerpo humano queda allí, y entonces ahí lo pudieron atrapar, porque ahora la deidad ya no está en él. Lo ha dejado, lo ha abandonado. Y es por eso que Jesús, cuando está en la cruz, él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Porque él ya no siente que es el mismo hombre con poder, con autoridad, cuando el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, estaba en él, ya no la siente. Ahora él es tan débil como cualquier hombre, que lo pueden amarrar, castigar, azotar y todo esto. Y él está sintiendo ese dolor. De tal manera que entonces él llega a la cruz del Calvario como hombre, no en calidad de Dios. Y en calidad de hombre llega hasta el sepulcro, así fue enterrado. Pero en calidad de Dios, al tercer día, el espíritu que lo abandona allá en Getsemaní viene a la tumba, le da vida de nuevo a ese cuerpo, y luego entra en ese cuerpo de nuevo y lo resucita. Dios mismo resucita a Jesús. Es decir, el Espíritu Eterno que lo ha abandonado, lo toma de nuevo y ahora empieza de nuevo. Ahora Jesús es realmente el Dios todopoderoso. Y encontramos desde el momento donde él fue glorificado. Aunque su oficio como hijo todavía no ha terminado, él sigue todavía sometido a esa función todavía de redentor, de salvador de la humanidad. Por eso mismo es que predicamos el evangelio de salvación, porque allí está Jesús salvando todavía. Pero en sí, en potencia, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la victoria ya está ganada, ya está todo triunfante el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Por tanto, hermano, amigo, reconoce a Jesús como el único y verdadero Dios, el Dios que se manifestó en carne para salvarte, para pagar el precio por tu pecado y tu maldad. Invoca su nombre para salvación y dile al Señor que quieres ser bautizado en el nombre de Jesús para remisión de tus pecados. Si no, en tus pecados vas a morir. Reconoce que Jesús es